¿Estamos? ¿Se ve ahora? Ahora sí, Bien. perfecto. Pido mil disculpas, pero no había forma de Ahí sacar de... por lo que veo tenemos la teoría 7, motor trifásico de inducción, debe ser Sí, señor. la de Mario Macri, y después está la teoría de motor de inducción de Justo Roberts. Sí. ¿Vos con cuál querés que arranquemos? No, cualquiera, si arrancamos con Robert creo que es más didáctico, pero Macri pone más imágenes. Como vos Profe, quieras. perdón, creo que hay Sí. gente en la sala de espera. Bueno, Loco, guacho, no se vale lindo. ahora creo que están todos. Como quieras, Eduardo, si la tengo acá, la Está de bien. Robert, ¿eh? No, arrancamos con la de Mario a ver qué Bueno, tiene. Total, la de Robert es listo. didácticamente un poquito más clara, pero las dos llevan a la misma conclusión. Ok, No hay nada nuevo. bien. Es Vos una me vas teoría diciendo como, entonces. ¿eh? Vos me vas diciendo entonces. Estamos, ¿eh? Bueno, es la 7 de Macri, a ver qué tiene. ¿No la estás viendo? ¿No la estás viendo ahí? No, no. Ah, Estoy viendo la página de las clases teóricas, pero ay, no. Dios mío. Y no sé por qué no la abrió. Que hoy, por eso te digo, hoy es... Pará un poquito. Yo estoy esperando que... Porque yo la veo perfecta. No, pero no está compartida la. Creo que Sí, sí, estás no, está compartiendo la carpeta y no el Sí, PDF. ahora vamos a ver. Vamos a ver. Zoom. Ahí saliste de la carpeta. Listo. Vamos a hacer las cosas bien. Listo. Poco lo estamos viendo, Julio. No, no, sí, sí, ya estoy, ya estoy. Denme un segundito, denme un segundito. ¿Dónde está Zoom, querido? Pero che. ¿Ahora? Ahí sí. Y ahí sí. Listo. Ahora sí. Mil perdones, pero entre o se taró la máquina o se taró el profesor. Me parece que fue una mezcla de las dos, pero bueno, disculpen. Bueno, tratemos de adelantar un poquito por el tiempo perdido, lo que les explicaba. El estator o primario símil transformador es un devanado trifásico distribuido en ranuras 120 grados. Si ustedes lo ven ahí, el bobinado, ¿no es cierto? Son tres bobinas a 120 grados, pero está distribuido a través de las distintas ranuras a lo largo de toda la periferia de ese núcleo magnético.
¿no es cierto? Si nosotros tenemos acceso a esas bobinas, tenemos 3 principios y 3 fines, para después conectar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y esa máquina, la más simple, es de un par de polos, ¿no es cierto? Un norte y un sur para cada una de las fases. Puede ser n pares de polos. Puede tener un sistema en el cual, digamos, nosotros podemos tener 2 pares de polos, entonces cada una de los bobinados conectados a una fase tiene 2 polos. Entonces ahí nos figura una distribución a lo largo de toda la periferia, porque físicamente necesitamos hacer una concentración de bobinas para lograr un flujo distribuido a lo largo de todo el concentrado, para que no sea una bobina concentrada en un solo punto, ¿no es cierto? Entonces, el estator es un devanado trifásico distribuido en ranuras a 120 grados. Y después, como es un motor, se le introduce un sistema también magnético, ferromagnético, en el cual va a tener bobinas, en el caso de tener un rotor bobinado. Como esa pieza va a girar, fíjense que tiene 3 anillos, ¿no es cierto? 3 anillos rosantes para esa conexión de ese bobinado que va a girar, pueda tener conexión hasta el exterior a través de anillos rosantes y un sistema de carbones. Entonces, el bobinado, el rotor ese bobinado, fíjense que acá está ya una imagen de una máquina real, ya no es un esquema, tiene acceso a través de terminales que yo lo puedo conectar, como es trifásico, en estrella o en triángulo, ¿cierto? Esos son los sistemas. Y las bobinas, si vemos la parte rotórica, fíjense en las ranuras que tiene, ahí se van poniendo los paquetes de bobinas, y para no estar concentrado a 120 grados, se va solapando una bobina con otra, y me logra toda la periferia a lo largo de 360 grados. El otro rotor, si volvemos a la filmina anterior, que está acá en color gris, vamos a verlo en el color gris, ¿no es cierto? Se llama rotor jaula de ardilla. Son barras de conductores, ¿no es cierto?, que están cortocircuitadas. Entonces, en vez de tener un bobinado en el cual yo accedo a través de carbones, yo tengo un bobinado que está en corto. Por lo tanto, esos conductores me van a formar un sistema de secundario de mi máquina, como si tuviera el secundario en cortocircuito. Son barras que a través de ese sistema anillo, y ven que tiene unas salientes, que es una especie de ventilación, hay que mover, hay que evacuar el calor dentro de la máquina, tiene unas paletitas, ¿no es cierto?, que me permiten la evacuación del calor hacia afuera. Entonces, los conductores de este rotor están distribuidos a lo largo de toda la periferia, los extremos de estos conductores están cortocircuitados, entonces no hay posibilidad de conexión hacia el exterior. La posición inclinada en las ranuras, eso es un efecto dinámico, digamos, para que no produzca ruido, porque imagínense si fueran paralelas al eje, y en el rotor paralelas al eje, eso produce un zumbido. El viento, digamos, me produce esa rotura de viento respecto a las ranuras al enfrentarse, siempre produce un zumbido muy molesto. Entonces lo que se hace es una pequeña inclinación para que no produzca en el funcionamiento ruidos en la parte de la máquina, ¿no es cierto?, que sea más silenciosa posible. Entonces hay una pequeña rotación de un extremo respecto al otro para que se queden en posición inclinada. Pero eso es efecto, digamos, no eléctrico, sino un efecto sonoro, lo que produce. ¿Se entendió hasta ahí? Nuestra máquina es una católica que la fija y una parte móvil, que son los bobinados. Y dentro de la parte móvil es un bobinado y otro en cortocircuito, un bobinado en corto. Yo tengo una duda. Sí, Es monofásico igual. Yo una vuelta desarmé un tornito y tenía unos carbones. Más o menos, a ver si puedo dibujar. sí, lo que pasa es que si es monofásico Por estamos ahí. hablando de otra máquina de totalmente Otra distinta. máquina. Estamos hablando de otra máquina ahí. Acá estamos arrancando con motores trifásicos, ¿no es cierto?, asincrónicos. Entonces nos vamos decir, la materia está preparada de forma que vayan interpretando y después vayan asociando a lo que ustedes conocen o alguno tuvo conocimiento de alguna otra máquina. Pero el principio de funcionamiento de esto es la más simple que nosotros tenemos y es una de las más difundidas por la simpleza que tiene de construcción. ¿Sí? Un rotor con 3 bobinas desplazadas 120 grados, ¿no es cierto?,
para una cierta cantidad de pares de polos. Vamos a pensar un par de polos, que es la máquina más sencilla, ¿no es cierto? Nosotros en el laboratorio tenemos un equipo que se llama Chrome, que se ve esto que le estoy mostrando en fotos, se ve real. Y la distribución es concentrada a las 3 bobinas, de distintos colores para que puedan identificarlo. Acá nos tenemos que ampliar un poquito a la imaginación. Supongamos en la imagen izquierda, en la cual dice estator, supongamos que todas esas bobinas que nosotros tenemos ahí, sea de una sola fase. 120 grados a continuación la otra, sería otro sector de 120 grados, y el tercero 120 grados a continuación. Entonces, hago todo el bobinado distribuido a lo largo de toda esa periferia de ranuras que tenemos. Fíjense que cada ranura está aislada con un sistema de material aislante en el cual se encajan los bobinados que nosotros tenemos. Sí. La aislación eléctrica respecto al núcleo se sigue comportando igual que en el caso de los transformadores. Necesitamos aislación eléctrica entre núcleo magnético y nuestro conductor vivo. Además, el color ese dorado que tiene el alambre de cobre es la aislación que nosotros tenemos. Y lógicamente, como es una parte fija, ¿no es cierto? El estator tiene un sistema de plataforma de fijación a una base, ¿no es cierto? Y introducido equidistantemente con un sistema de rodamientos que permite ese bobinado rotórico girar dentro de esa parte estatórica. Entonces, nuestra máquina que va a convertir energía eléctrica en energía mecánica, la energía mecánica la vamos a obtener a través de ese eje por un sistema de movimiento rotativo, que es lo que nosotros queremos. Lógicamente, como el rotor va a girar, tiene adosado un sistema de ventilación, que es la evacuación del calor del interior hacia el exterior de la máquina. Y el exterior, si vemos la parte estatórica, ¿no es cierto? El exterior tiene también un sistema aleteado para evacuación del calor hacia el exterior de la máquina. Siempre pensando que las máquinas, las pérdidas que tiene la máquina, producen calor y ese calor hay que sacarlo fuera de la máquina. Entonces hay un diseño mecánico en función del área de emisión de calor, que se traduce en aleteado. En este caso, un aleteado exterior. Vamos a la siguiente filmina, donde seguimos. Fíjense, digamos, acá lo que tenemos son partes constitutivas de rotores, distintos tipos de rotores, jaula de ardilla, ¿no es cierto?, ofrecidos por los fabricantes. En definitiva, es un núcleo de hierro con unas perforaciones, introducidas unas barras, y exteriormente unos anillos que ponen en corto todas esas barras. Sí, constructivamente tiene una cantidad. Acá lo que vemos exteriormente, unos datos de chapa de un motor generalizado, ¿no es cierto?, en el cual nos dice la potencia de la máquina. Fíjense que en ese caso está expresado en HP, porque estamos en potencia mecánica, ¿no es cierto?, que dice 30 HP. Esa potencia es la que nosotros obtenemos en el eje. Después, como dijimos, que convierte energía eléctrica en energía mecánica, vienen los datos, digamos, de la parte mecánica y la parte eléctrica. 30 HP, y que esa máquina gira a 1765 RPM, velocidad nominal. ¿No es cierto? Después, la característica eléctrica, que es a qué tensión la tenemos que aplicar, 460 volts por fase, ¿no es cierto? Después figura la cantidad de fases que tiene, después figura la corriente que va a consumir a potencia nominal, y qué trabajo tiene, que es un trabajo continuo, a 40 grados centígrados, temperatura ambiente. Entonces, tenemos característica mecánica, potencia, velocidad, característica eléctrica, tensión, corriente, y frecuencia. En este caso, esta máquina es americana, y figuran 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Entonces ya tenemos datos importantes, el solo hecho de ver la máquina. Además, si ustedes se fijan, debajo de la placa que está, la placa que está adosada en nuestro motor, tenemos el sistema de conexionado, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la línea, es decir, conexión en estrella o conexión en triángulo. ¿Bien? Yo lo que estoy viendo es que abajo tenemos la placa de un motor Siemens, que es lo primero que hicimos, y el motor es un motor web, marca web,
¿no es cierto? Donde ahí dice 220 volt, no alcanzo a ver, por fase, ¿no es cierto? 3,5 amperes. Este motor gira 2890 RPM y la potencia 1 HP. Lo poco que le veo porque la verdad estaba borroneada. Pero me está dando un motor el azul y otro motor, otra placa Siemens de otro tipo de motor de 30 HP. Tamaño totalmente distinto, pero siempre con las mismas características. Y acá tienen, digamos, una tabla de selección de motores, en los cuales, ¿no es cierto? Fíjense que está caratulado 3.000 vueltas por minuto, es decir, 3.000 RPM, 2 polos, ejecución básica, tipo protección mecánica y la frecuencia que... Y la selección de motor en función de la potencia, tamaño constructible, qué tipo de par tiene, de distintas características de selección de motores. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto? Para poder hacer selección de motores para aplicarlos a cierto mecanismo. Pero tenemos que conocer el principio de funcionamiento, qué leyes magnéticas, electromagnéticas y eléctricas lo rigen, cómo es el principio de funcionamiento y qué significa cada una de estas características. Si vemos el que está en recuadro crema, dice potencia nominal 4,5,5 HP, kilowatt eléctrico o CB, la relación entre potencia mecánica y potencia eléctrica, ¿no es cierto? El momento de inercia, velocidad nominal, rendimiento de la máquina, factor de potencia en coseno phi, intensidad nominal a 380 volt, par nominal en newton por metro, ¿no es cierto? Par de arranque, 2,4, ya vamos a ver que ahí hay una diferencia entre par nominal y par de arranque, ¿no es cierto? Intensidad de la corriente en el momento de arranque y el par nominal de la máquina. Entonces, ahí ya me está describiendo que la máquina, a lo largo de su funcionamiento, tenemos 3 tipos característicos de par. Eso es lo que vamos a aprender, o tratar de interpretar, que ustedes aprendan, o tratar de enseñarles para que aprendan qué significa cada una de esas características. Pero como vean, eléctricamente la máquina se presenta con una característica fabricante, yo voy a tener que poder aplicar esa máquina a un mecanismo que quiero mover, e interpretar qué significa cada uno de esos parámetros. A ver qué otra cosita más nos dan otra filmina, Julio. Esta es la siguiente. Sí, Eduardo, la siguiente. Bueno, fíjense que, digamos, cada una de la distribución de las bobinas, ¿no es cierto?, son paquetes o terminales de grupos de bobinas que están metidas en la ranura. 1, 2, ¿no es cierto?, principio y fin de bobina con 3 bobinados, ¿no es cierto?, y a lo largo, es decir, distribuido a lo largo de los 360 grados del estator, está cómo están conectadas las bobinas, A, B, C, ¿no es cierto? Cómo se van sumando los flujos, ¿no es cierto? En este caso, de 3 bobinas distribuidas en distintos colores. El rojo, ¿ven? Como hay una continuidad, el otro extremo entra por U y sale por X. Principio y fin de una fase. Después tenemos W, la C que sería la celeste, ¿no es cierto? Y sale en la fase I, principio y fin del bobinado. Todo eso va distribuido a todo lo largo. Entonces, lo que yo dije que son 3 bobinas desfasadas a 120 grados, acá lo que hizo con paquete de bobina distribuirlo. Pero conectado de tal forma que están en serie, de que cada uno de los paquetes de las 4A representan una sola bobina, que es ¿no es cierto? Entonces, ese sistema de conexión, fíjese que está en serie, me hace en conexión en triángulo, en estrella, perdón, ¿no es cierto?, el grupo A, el grupo B y el grupo F. Y se conecta a un sistema trifásico A, B y C. Esas mismas bobinas, si yo desconecto las placas de conexión, lo puedo conectar en triángulo. Lógicamente,
ese cambio de distribución de conexionado, yo lo que puedo hacer, digamos, es cambiar las características de tensión que le puedo aplicar y qué corriente me va a tomar. Pero en definitiva son 3 fases desfasadas 120 grados en el espacio, alimentados con tensión que son desfasadas 120 grados en el tiempo. ¿Bien? Entonces, vamos a la siguiente filmina, a ver si aclara un poco más. ¿Ven? Fíjense, acá ya está agrupada, vamos a verlo como esquemáticamente, donde tenemos una conexión en estrella, la bornera correspondiente, ¿no es cierto? Donde tenemos UVW, B2, U2 y W2, con el centro de estrella, ¿no es cierto? Entonces conectamos RST a cada principio de bobina y U2, B2 y W2, centro de estrella. Entonces, mi conexión eléctrica me va a permitir alimentar las 3 bobinas con un sistema trifásico. El sistema de conexión, en caso de triángulo, las distancias que hay entre los tornillos, entre principio y fin de bobina, son correspondientes a la misma distancia que tenemos las plaquitas de conexión. Entonces, mi conexión en estrella, yo desconecto los 3 inferiores y los puedo poner en forma vertical. Lo único que tengo que hacer es una transposición, fíjese, de los bornes de la parte inferior, fíjese, U, V, W se corresponden con U1, B1, W1, ¿no es cierto? Y acá U1 con U2, B2, B1 con B2, ¿no es cierto? Y para que no se me haga el cruce entre U1 y W2, yo lo quise una transposición en la bornera. Entonces, fíjense, a la derecha, en conexión triángulo, tengo U1 con B2, B1 con U2 y W1 con B2, para poder usarlo en forma vertical las mismas conexiones de placa. Entonces, para que no se me haga el cruce entonces entre U1 y B2, hice una transposición en el final de bobina. Eso es por norma en todos los motores. ¿Se entendió esa parte? En estrella no hay problema. Unen los 3 finales de bobina. En triángulo, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer una correspondencia entre principio y fin de bobina de una bobina, principio y fin de bobina con el otro, principio y fin de bobina con otro. Pero la última placa estaría en diagonal, se me atraviesa eléctricamente las placas, y esa placa sería más larga. Para poder usar placa del mismo, placa de conexión del mismo largo, yo hago una transposición de 2 bobinas y ya me corresponde a la conexionado total. Es una facilidad mecánica, práctica, ¿no es cierto?, para usar o el sistema de conexión estrella o en triángulo. Los motores, fíjese que figura una leyenda, perdón, ahí al principio, motores 220, 380, solo pueden funcionar en estrella en una red de 3 por 380. ¿Se dan cuenta por qué? $220, 380. Motores 380, 660 pueden funcionar en triángulo de 3 por 380. Porque un sistema trifásico de 660 volt me permite hacer esa conexión de triángulo 3 por 380. Eso lo voy a dejar que estudien antes de dárselo como tema, que se den cuenta ustedes, así lo aprenden. Acá lo que estamos teniendo, digamos, una instalación básica, ¿no es cierto?, en el cual el motor yo lo tengo que alimentar. Entonces, como protección, tenemos un relé térmico, ¿no es cierto?, donde el relé térmico es un elemento de protección, el cual va a simular, digamos,
el calentamiento que sufren las bobinas. Está calibrado de tal forma que en función de la corriente que va a trabajar ese motor, es la selección que tenemos nosotros en el motor del relé térmico. Seleccionando esa temperatura, sabemos que si el motor consume, si levanta temperatura, el relé también, y va a estar protegido, va a levantar la fase, es decir, va a levantar la conexión en sentido de que tengamos una protección térmica de la máquina. El contactor es un sistema de conexión a distancia, ¿no es cierto? Es decir, fíjese que él tiene una bobina en la cual yo puedo accionar a través de parada-marcha, ¿no es cierto?, la conexión o desconexión de este contactor para que tenga accionamiento. Y después un seccionador general que me va a dar, que me habilita todo el sistema. ¿Sí? Básicamente esto es el arranque parada de un motor con protección del relé térmico. Ante la falta de una fase, las otras fases se van a recargar, el relé térmico va a ver que en dos fases se está calentando y a cierto elemento térmico que tiene, me va a acusar de que me levanta el circuito. Entonces va a decir, acá está sobrecalentando el motor y automáticamente falla. Es decir, levanta la máquina para que no se queme. Y después el contactor es lo que me acciona arranque parada, el funcionamiento con un sistema de borneras, que me va a permitir hacer el contacto a la energía eléctrica de alimentación. El seccionador es la llave general, digamos, de conexión al sistema. Entonces, tenemos un circuito que llamamos circuito de mando, y el circuito de potencia es, propiamente dicho, lo que nosotros tenemos que acoplar en máquina. ¿Alguna pregunta de esto? No, no. Es de interpretación básica, es decir, en muchos lugares, digamos, en los cuales no se cumplen las normas de funcionamiento de conexión de la máquina, van a ver que lo conectan en forma directa, cosa que no cumple con las condiciones de seguridad y de protección de la máquina. Es decir, además de seguridad de personal, que tenemos que mantener la seguridad, digamos, el mantenimiento del buen funcionamiento de la máquina y protegerla frente a excesos de consumo de corriente. Bueno, ahora empezamos un poquito a la teoría de lo que es el funcionamiento de la máquina. ¿Se acuerdan que dijimos son 3 fases, desfasada 120 grados? Fíjense que acá tenemos la fase 1 en forma vertical, 120 grados a continuación la fase 2, ¿no es cierto? Y la fase 3, los 120 grados. La composición de los 3 bobinados puesto en bobinado entero, ahí está cómo está la distribución de nuestro sistema, digamos, estatórico de la máquina. Como las tensiones están desfasadas 120 grados, ¿no es cierto? Fíjense que la fuerza magnetomotriz, digamos, resultante, me va a dar el valor de 3 medios, es decir, el valor de lo que sería el flujo de una de las máquinas, porque es la suma instantánea de la suma instantánea me va a dar 1,5 veces el flujo de cada una de las fases, y no 3 veces. Es decir, si tengo 3 flujos, no es 3 veces, 3 medios. El campo rotante va a girar a una velocidad que va a estar dada por la frecuencia. Velocidad sincrónica, que se llama, porque se llama sincrónica porque está en sincronismo con lo que me produce la frecuencia, que es 2πf, ¿no es cierto? Entonces, ese fasorcito que representa el flujo en el estator creado por esas 3 fases alternativas, ¿no es cierto? Ese fasor amarillo va a girar a una velocidad, ¿no es cierto?, que está dada por 2π, el valor de la frecuencia. Y el módulo va a ser 3 medios de la fuerza magnetomotriz de uno de los campos. Y 3 medios es 1,5 veces el flujo creado por cada una de las fases. Bien. Vamos a otra. Bueno, frecuencia mecánica y frecuencia eléctrica, ¿no es cierto? Es decir, acá estamos haciendo una relación, la velocidad, digamos, del campo rotante en radianes por segundo es 2πf. Y la velocidad sincrónica, 2πf por la relación que tenemos entre radianes y segundos,
las vueltas y de segundos a minuto. Conclusión, llegamos a que la velocidad es igual en vueltas por minuto, es 60 veces la frecuencia por el número de vueltas por minuto. ¿Está bien? Omega es 2pi frecuencia. Entonces, para dos polos, la máquina que tengamos es decir, un sistema polar por fase, va a generar un ciclo por vuelta. Si la máquina es de 4 polos, es decir, que tenemos 2 ciclos por vuelta, máquinas de 6 polos generan 3 ciclos por vuelta, 8 polos se generan 4 ciclos por vuelta, significa, ¿no es cierto?, que la máquina va a tener una característica que es función de la frecuencia, que es la cantidad de pares de polos dividido 2 por la frecuencia mecánica. Entonces, la frecuencia eléctrica por vuelta aumenta con el par de polos. ¿Sí? La máquina, digamos, que mayor velocidad va a tener en su campo rotante es la de menor número de pares de polos que tenemos. Y lógicamente es 2. Entonces, la ecuacioncita final, ¿no es cierto?, nos va a dar 120 la frecuencia por el número, dividido el número de pares de polos. Como los pares de polos puede ser 2, mi máquina, digamos, con una frecuencia de 50 ciclos, va a ser 3000 RPM. ¿Sí? La máquina más rápida que nosotros vamos a obtener en una construcción básica, ¿no es cierto?, cuando el par de polos sea 2, directamente y la frecuencia sea 50 ciclos, que es lo que vimos en la lista que nos había dado la filmina anterior para motores de 3000 RPM. Entonces, la Eduardo, velocidad... igual acá me parece que hay un error, porque acá esto sería para número de polos, con el 120, ¿no? 2 polos, exacto. El 60 frecuencia, exacto. Esto está acá, es para, en vez de para pares de polo, porque Sería los polo. polos nunca pueden... ¿Se escucha? Si estoy hablando, ¿se Sí, escucha, sí, te estamos Eduardo? escuchando, Julio. Ah, porque los polos, bien, nunca pueden estar solos. ¿Está bien? Yo no puedo tener un norte nada más. Si tengo un norte, tengo que tener un sur. No hay forma de tener un monopolo magnético. O sea, tengo un norte, tengo un sur. Tengo, a ver, norte, sur, perdón, norte, sur. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo tener, entonces hay dos formas de verlo esto. Si este motor lo vemos por cantidad de polos, discúlpeme, pero a mí me tapa toda la cartelería que tengo. Número Sí. de polos, acá tendría 2 polos, uno norte y uno sur. Pero alguien podría decir, pero no lo podés llamar 2 polos, porque en realidad es el mismo polo que tiene su norte y su sur. Entonces se le llama pares de polos. Si esta ecuación es fuera de pares de polo, acá no sería 120, acá sería 60. Solamente porque hay un 2 dando vuelta. Entonces, en este caso, ¿cuántos pares de polo tengo? 2. Entonces, acá me cierra la ecuación. Pero si estamos hablando de cantidad de polos, acá tendría 4. Entonces tendría que usar el 120. Si nos referimos al listado que tenemos, la tablita que tenemos a la izquierda, fíjese que 2 polos genera un ciclo por vuelta. Es decir, un observador puesto en un punto fijo, ¿no es cierto?, en una vuelta pasa un norte, una vez un norte y después un sur. Es decir, 2 polos hacen una vuelta. Si nosotros tenemos 2 pares de polos, que serían 4 polos, ¿no es cierto?, el observador va a ver 2 norte y 2 sur. Entonces da 2 ciclos por vuelta. Si fueran 6, ¿no es cierto?, 6 posibilidades de tener polos, el observador ve 3 ciclos por vuelta. Se cumple el ciclo en 3 vueltas. Y 8, así sucesivamente, ¿no es cierto?, ¿de acuerdo? Entonces, una máquina, de acuerdo a los pares de polos que yo tengo, que es lo que físicamente puedo cambiar o el fabricante puede hacer, me va a definir un número de vueltas que puede girar esa máquina, en función de que yo lo alimente con un sistema trifásico y a una frecuencia. Si en el caso de la frecuencia F1 igual a 50 ciclos, nuestra máquina reemplazamos en la ecuación, nos va a dar 3000, ¿no es cierto? 60 por 50. 60 por 50 dividido, 3000 RPM. Si acá usamos 60, esta es la frecuencia. Exacto. Este es el valor constante que ponemos nosotros. Y acá va
o número de polos o número de pares de polo. Si ponemos número de polos, de pares de polo, perdón, ¿cuántos pares de polo tenemos acá? 1. Entonces, si ponemos 1 acá, nos da 3000 justito. Ese 60 no es Bien. agarrar la manga, es la relación entre segundos y minutos. ¿Se Bien. entiende? Ahora, 50. perdón Eduardo, si acá en vez de hablar de pares de polo,